Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por su apoyo, cada día somos más en esta bella comunidad que está creciendo y ascendiendo. Espero que disfruten los próximos proyectos que estaré compartiendo y que me acompañen a vivir estas historias como si realmente existieran. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Cabe aclarar que las imágenes, vídeos o audios no son de mi pertenencia, todos los derechos a sus respectivos autores. Y lo único que me pertenece es la historia del fanfic, cualquier detalle se ha comentado después. Capítulo 13. Yo matando a la maldición, que era la más fuerte del evento. Me había encontrado con un joven de cabello blanco. Se había desabrochado parte de su suéter, el cual le cubría la boca. Se notaban unas marcas en la línea de sus labios, dando un indicio de su ritual. Yo, intrigado, me preguntaba sobre el evento de intercambio y a qué escuela pertenecía este joven hechicero. Antes de pronunciar alguna palabra, fui interrumpido por un ataque sorpresivo de parte de ese hechicero. Segundos antes, Inumaki vio la maldición frente a él. Dedujo, rápidamente, que esas maldiciones no eran parte del evento. Tendría que huir para advertir a los demás. También pensó que los demás podrían estar enfrentándose a algún intruso que vino a interrumpir el evento de intercambio. Dio un paso atrás y dijo: "Sal, volando". De manera sorpresiva sentí mi cuerpo pesado. Fui arrojado a lo profundo del bosque, perdiéndome entre los árboles y chocando contra todo. Me detuve al impactar con una gran roca. Pensé, en mi mente: ¿con qué? ¿Esa es su técnica? Realmente, es impresionante. Mientras me levantaba, recordaba, minutos antes, cuando me separé de Anami para eliminar a las maldiciones más rápido. En otro lado, Anami, después de eliminar a la última maldición del evento original, prosiguió a retirarse. Salió del velo y se reencontró con Mahito. Recordó a Nami. Flashback, las palabras de Geto. Que tendría que abandonarme dentro del evento, para que yo, solo, me encargara de los jóvenes hechiceros. Que yo sería el encargado de llamar la atención de Satoru Gojo, que estaba fuera de la barrera. Geto le entregó a Anami un pequeño e insectoide Shikigami antes de retirarse. Fin de flashback, el pequeño Shikigami fue liberado. Voló hacia lo profundo del bosque, siguiendo mi rastro, mi presencia, mi energía maldita, y me encontró justo cuando me incorporaba tras el ataque de Inumaki. Rápidamente, el Shikigami se posó a mi costado y se aferró a mí. Empezó a reproducirle un sonido, una transmisión. Su voz, una voz que me irritaba cada vez que la escuchaba, sonó arrogante y perversa. Geto decía en la transmisión: "Hola. Lamento decirte que tendrás que encargarte tú solo del evento de intercambio. Verás, a Anami le encargué para que se retirara de manera inmediata una vez que eliminaran todas las maldiciones que obstruían tu paso. Tendrás que atacar, en solitario, a los estudiantes. Como se te dijo en la reunión. Puedes matarlos, o no. Debes llamar la suficiente atención del más fuerte, Satoru Gojo, para que realmente te considere una amenaza para la vida de sus estudiantes. Chao. Que te vaya bien. Sobrevive". Mientras se cortaba la transmisión, se escuchó una breve risa burlona. El insecto se separó de mí, voló hacia el cielo y estalló en el proceso. No dejó ningún rastro tras la explosión. Yo, diciendo en mi mente: "Otra vez me tendió una trampa, maldito hechicero", golpeando un árbol por el enojo, el árbol cayó y generó un estruendo. Bueno, creo que tendré que hacerlo solo. Mientras avanzaba y aceleraba mi paso, detecté dos presencias a lo lejos de mi posición. Dando una última zancada, desaparecí en un destello de velocidad.
En otro lado, Megumi y Noritoshi Kamo luchaban por la superioridad de uno sobre el otro. Mientras tanto, Noritoshi se comparaba con Megumi, diciendo que eran iguales. Sin embargo, Megumi negó la afirmación de Noritoshi, desplegando una técnica de sombras mientras afirmaba Megumi que había domado a un nuevo Shikigami. Y dijo en voz alta Megumi: elefante máximo. Un elefante que salió de la sombra de Megumi, de un color rosa, bajó su trompa y, en un solo instante, liberó una gran cantidad de agua que empujó a Noritoshi. Megumi corrió, escapando del hechicero de la técnica de sangre, mientras bloqueaba los ataques de las flechas del hechicero sanguíneo. El hechicero sanguíneo se acercó lo suficiente, golpeando a Megumi. Megumi se cubrió, recibiendo todo el daño sus herramientas malditas, que eran dos toletes de madera que se rompieron tras el impacto reforzado de Noritoshi. Sin embargo, Noritoshi y Megumi, de reojo, vieron un color brillante, vibrante, de color azul. Segundos antes yo ya había llegado a una gran estructura. Mientras creaba desde una de mis manos una esfera de energía, esta atravesó la pared de uno de los pisos superiores donde ellos estaban. Y dando un gran salto me introduje en la estructura. Subiendo unas escaleras, me topé con ambos hechiceros luchando uno contra el otro. De manera casi instintiva, Noritoshi empleó una técnica en contra de la maldición que estaba a su costado, disparando un chorro de sangre en forma de cuerda para capturarlo. Sin embargo, fue esquivada con relativa facilidad. Yo, viendo la técnica empleada en mi contra, observé que era de un color carmesí, aparentemente de sangre. Deduje: sus técnicas son sanguíneas, debe tener una cantidad limitada de tiros. Ambos hechiceros se recompusieron, esta vez viendo la amenaza frente a ellos. Huyeron de la escena, dejando atrás a la maldición, que por un momento no se había movido, sin embargo, avanzó y corrió para perseguirlos. Yo, en mi mente, tendré que dejarlos noqueados para siquiera cumplir una de las condiciones de la misión, creando varias esferas de energía que perseguían a ambos hechiceros. Estas impactaban en el suelo y en las paredes. Megumi le preguntó a Noritoshi si era una maldición del evento. Noritoshi Kamo dijo que no reconocía a esa maldición, que no era una de las maldiciones seleccionadas para el evento. Megumi, en su mente, dedujo: ¿nos atacan? ¿Se infiltraron? ¿Cómo es que no se dieron cuenta de la invasión de esta maldición? Yo, persiguiendo a ambos hechiceros, me moví a gran velocidad, posicionándome enfrente de ambos jóvenes, que quedaron incrédulos por la gran velocidad de la maldición. Megumi y Noritoshi se detuvieron en seco al ver a la maldición que los seguía, ahora enfrente suyo. Noritoshi habló en voz alta: «¡Qué rápido es! Simplemente estaba jugando con nosotros». Megumi, en su mente: «Es bastante rápido, incluso más rápido que la maldición del reformatorio. No estoy seguro de salir vivo de aquí, pero tendré que hacer algo». Mientras veía a Noritoshi, que creaba dos pequeñas cuchillas hechas de su sangre y las lanzaba en dirección a la maldición, esta las esquivó fácilmente, pero ese no era el plan de Noritoshi. Utilizando su sangre, perforó la pared creando un hueco de salida y, jalando a Megumi, saltaron. Megumi invocó a Nue, que los alzó a ambos hechiceros, bajándolos al piso y huyendo en el proceso. Los hechiceros escapaban, mientras la maldición los veía arriba de la estructura, observando a través del hueco que Noritoshi había creado. Noritoshi dijo: «Lo perdimos. Es bueno que no nos esté siguiendo». Megumi respondió: «Cierto, ya no nos sigue, pero sería mejor encontrarnos con todos los participantes del evento de intercambio y unir fuerzas para exorcizar esa maldición. Entre todos podríamos matarlo». Mientras se iban alejando, se encontraron en uno de los pasadizos con Inumaki, quien contestó en su inusual forma de comunicarse:
algas, salmón, algas, algas. Mientras las pronunciaba, hizo una seña para que lo siguieran. En lo que iban conversando, Inumaki apuntó hacia el cielo, y rápidamente entendieron Megumi y Noritoshi que estaban encerrados en un velo. Y unas pequeñas esferas de energía azuladas que oscilaban en el cielo los iban siguiendo. Sin duda eso será peligroso, dijo Megumi. Reunámonos con todos. Minutos antes yo, viendo a través del hueco que habían hecho el hechicero de la técnica de sangre huyendo los hechiceros fuera de la estructura mientras escapaban, pensé, los dejaré huir por el momento. Haré que se reúnan todos y los dejaré incapacitados de un solo golpe, de la forma más rápida. Mientras tanto lancé varias esferas de energía, controladas por mí, en dirección a las presencias que seguirían a los hechiceros que huían. Después de esperar un tiempo salté por el hueco en la pared de la estructura. Al bajar, creé un estruendo al aterrizar por la velocidad. La mayoría de los hechiceros ya se habían reunido. Era hora de atacar personalmente. Las esferas que seguían a ambos hechiceros se precipitaban hacia el suelo, creando una serie de impactos que los presentes bloqueaban con relativa facilidad. Estaban Maki, Megumi, Noritoshi e Inumaki, este último ya debilitado por usar su ritual varias veces. Los hechiceros esquivaban las esferas que impactaban en el suelo y se reestructuraban en el proceso. Maki dijo: estas cosas no paran de reconstruirse. Megumi la apoyaba para interceptarlas mutuamente. Las esferas atacaban a los demás hechiceros, pero a Maki la ignoraban, como si no fueran capaces de verla. En otro lado Todoroki y Itadori seguían luchando en lo profundo del bosque, consumando su gran amistad, esa eterna amistad de mejores amigos que iban haciendo entre ellos, nacida por el calor del momento. De regreso al lugar en donde estaban reunidos los hechiceros. Ya al llegar al lugar, yo veía a todos los hechiceros presentes esquivando las esferas que había enviado y los controlaba desde gran distancia para que impactaran y se reestructuraran, dije en voz baja. Vaya, recién me doy cuenta de que esa hechicera no posee ni un poco de energía maldita. Sin embargo, intercepta todos los ataques que le llegan a sus compañeros. Con un gesto de mis dedos mandé una esfera dirigida hacia Maki, que impactó y ella apenas la pudo esquivar. Maki pensó, ya empiezan a atacarme, tengo que hacer algo. Yo, a lo lejos levanté la mano y las esferas se detuvieron en el aire. Luego volaron hacia mí, fusionándose una vez más conmigo. Todos los hechiceros vieron mi llegada. Megumi comentó: ¿es esa la maldición que te comenté, Maki? Maki contestó: entiendo. Ambos se prepararon para contraatacar cualquier ataque proveniente de esa maldición. Avancé lentamente e imponente, desplegando un aura de energía maligna distinta a la de otras maldiciones. Mi energía no mostraba el instinto asesino primitivo de otras maldiciones. Mi presencia era más tranquila, pero igual de atemorizante. Vi a ambos hechiceros listos para atacar o contraatacar. Estaban en posición defensiva, cuidándose las espaldas, por así decirlo. Yo sonreí y me lancé a gran velocidad posicionándome, enfrente de ellos lanzaba golpes levemente fuertes lo suficiente para que lo resistieran. Yo los estaba poniendo a prueba de que eran capaces los hechiceros de esta escuela. Esquivando los cortes de Maki y de Megumi, yo me distancié y analicé que aunque peleaban bien no se cubrían las espaldas de manera eficiente. Megumi pensaba cabal está oculto en los arbustos, atacara a la maldición por la espalda. Ambos se miraron y asintieron con la cabeza. Los hechiceros se lanzaron a atacar. Ambos hechiceros lanzaban cortes letales y versátiles, pero esos ataques solo funcionarían en maldiciones más débiles que yo. Mientras esperaba el ataque de una criatura que se ocultaba en los arbustos en la oscuridad del bosque.
Yo sentí que no era como la presencia de los hechiceros, era más parecida a la de las maldiciones. Entrecerré los ojos y me acerqué a propósito a la presencia desconocida. Un lobo se abalanzó a mi espalda, el supuesto punto ciego que Megumi creía que tenía. Megumi sonrió y soltó una breve risa, por creer que la maldición había caído en su trampa. Yo esquivé el zarpazo del lobo gigante. Yo contraataqué con una serie de golpes certeros, que a los ojos comunes se veían como una costura veloz o como agua que fluía con letalidad quirúrgica dirigida al Shikigami de Megumi. Con un último golpe, fue arrojado el Shikigami lejos, mientras rodaba por el suelo e impactaba contra los árboles del bosque. Yo no había eliminado al Shikigami, esa no era mi intención. De manera casi a propósito, dejé vivo el Shikigami del hechicero. Mientras giraba mi rostro en dirección a ambos hechiceros, que seguían avanzando, la cara de incredulidad de ambos se veía reflejada en sus rostros, mientras observaban el desenlace de la emboscada del Shikigami de Megumi. Megumi era el más impactado, con un rostro que mostraba una incredulidad tan grande que ni él mismo se lo esperaba. Su frente comenzó a sudar, pero aún así, ambos hechiceros no se detuvieron y siguieron avanzando con una determinación abismal. Ignoraron sus instintos naturales, sus instintos más primitivos, y prefirieron luchar contra una amenaza que los superaba. Megumi disipó a su Shikigami y comprendió que seguía vivo su Shikigami. En su mente dijo: menos mal, que sigue vivo mi Shikigami. Mientras tanto, ejecutaba cortes y estocadas que diezmaban en todas direcciones. Hacia la maldición que brillaba con un color azul intenso, una presencia increíble que solo esquivaba y bloqueaba los ataques. Maki, igual que Megumi, atacaba sin descanso. Ambos se adaptaban al combate, mejorando como equipo poco a poco. Lograron hacer retroceder a la maldición durante su serie de ataques sucesivos que no cesaban. Hasta que di un salto hacia atrás tan veloz que fue casi imperceptible. Maki y Megumi fallaron el último ataque, el cual iba dirigido hacia mí, pues me había movido con gran velocidad hacia atrás. Sus armas impactaron en el pequeño río a sus pies. Yo dije en voz alta: en verdad, son muy buenos luchando. Aunque supongo que llevan poco tiempo trabajando juntos, van aprendiendo a apoyarse el uno al otro. Les falta mucho camino por recorrer para llegar a ser realmente fuertes, pero admitiré que tienen un gran potencial. Me sorprendieron. El ataque sorpresivo del lobo fue ingenioso, muy inteligente, pero eso solo funcionaría con maldiciones un poco más fuertes que ustedes, o más débiles. Una emboscada no serviría contra una maldición tan poderosa como yo. Mientras tanto tú, hechicera, tienes una gran fuerza, aunque no posees energía maldita. Eso te ayudó a que no te detectara. Recordé mientras avanzaba hacia el grupo de hechiceros que se había reunido con sus compañeros. Sentía que la energía de los jóvenes hechiceros se debilitaba, en específico dos presencias que ya estaban incapacitados, pensé. En su momento supongo que fueron derrotados por sus propios rituales. Saliendo de mi recuerdo, le dije a la hechicera: eres fuerte, niña. Esfuérzate más y llegarás hasta la cima. No eres igual que los humanos comunes. Siento una gran fuerza dormida dentro de tu alma, o de tu espíritu. Trabajan bien, se van adaptando, y eso me agrada. Aprenden de sus errores. Se dieron cuenta rápido de que ciertos ataques no los contrarrestaban. Fueron precisos, pero no me dieron. Les falta velocidad y fuerza. En el caso del hechicero, le falta más energía maldita. Maki y Megumi escuchaban el parloteo de la maldición, que hablaba su misma lengua. Era como un consejo proveniente de un padre, de un maestro, o de un anciano que aconsejaba y daba su opinión para que otros lo escucharan, resolviendo pequeñas dudas que se sembraban en sus mentes jóvenes.
Ambos hechiceros se posicionaron para lanzarse una vez más a luchar, pero yo, en un instante, entrecerré los ojos. Y cuando los abrí, me moví a una velocidad tan alta que aparecí justo enfrente de ellos. Lancé golpes contenidos, lo suficiente como para no matarlos. A duras penas, ambos hechiceros lograron esquivar y bloquear los ataques de esta maldición que había aparecido casi de manera instantánea. La maldición empezó a controlar el ritmo del combate, mientras ambos esquivaban y bloqueaban desesperadamente los ataques del espíritu maldito, que se arrojaba con letalidad hacia ellos. Yo estaba acorralando a los dos hechiceros, pero decidí separarlos. Lancé una patada a Megumi, que apenas logró bloquear con su arma, y fue arrojado levemente hacia atrás. Aprovechando que Megumi no estaba cerca, ataqué a la hechicera, que bloqueaba con dificultad mis ataques veloces. Después de varios golpes consecutivos, di un golpe tan fuerte que rompió la katana de Maki. Ella fue arrojada hacia atrás por la fuerza del impacto. Mientras rodaba, se recompuso, y arrojó el arma rota al suelo. Maki pensó en su mente: mierda, es muy fuerte esta maldición. Con herramientas malditas de bajo grado no podré hacerle nada. Entonces gritó en voz alta: Megumi, pásame eso. Megumi asintió, y desde sus sombras sacó un chakó de 3 secciones, de color rojo intenso. Vi que el hechicero, que ya estaba casi al lado de la hechicera, sacaba algo de un líquido negro. Un chakó de 3 secciones, de color rojo, que desprendía una cantidad de energía maldita alta. Comprendí que una herramienta de esa calidad debía tener una fuerza, una potencia y una versatilidad impresionantes ante maldiciones de alto grado. Si un hechicero de bajo grado obtuviera un arma tan poderosa, sin duda sería un hechicero de primera clase. Megumi le lanzó el chakó de 3 secciones a Maki, pero ambos escucharon unas palabras provenientes de su oponente. ¿Cuál es su nombre, jóvenes hechiceros? Luego me contestó casi inmediatamente Megumi. Es descortés no presentarse antes de preguntar el nombre de otros. Yo le dije: es cierto, me presento, mi nombre es Kauil. Megumi y Maki saboreaban el nombre en su mente. Ambos pensaron lo mismo. ¿Qué nombre tan raro? No es un nombre que proviniera de Japón. ¿Será alguna maldición que habrá nacido en el extranjero? Megumi dijo: mi nombre es Megumi. Mientras se lanzaba hacia adelante, la hechicera también se lanzó y dijo: y yo soy Maki. Mientras esquivaba los ataques de ambos hechiceros, que luchaban con más fervor esta vez, sentía el peligro de la herramienta maldita que tenía en las manos esa hechicera. En mi mente pensé: mis creaciones eran comparables a la herramienta que le rompí. Sin duda me gustaría crear algo semejante o superior a esa herramienta que tiene en sus manos. Mientras esquivaba sus ataques, dije en voz alta: es un gusto conocerlos, niños, pero tendré que derrotarlos ahora que puedo. Activé mi pasiva, que empezaba a drenar energía de Megumi y de la herramienta maldita de ambos. Lancé un golpe potente en dirección a Megumi, que esquivaba a duras penas los ataques tan veloces de la maldición, que ahora se contenía menos. Maki apoyaba a Megumi para esquivar los ataques de la maldición, contraatacando con la herramienta maldita. Yo bloqueaba y desviaba los ataques de los chakos de 3 secciones de Maki, mientras atacaba a Megumi sin parar, sin separarme totalmente de él, sin dejar que saliera del rango de mi pasiva. Maki se lanzó en mi dirección para separarme de Megumi, atacando con su arma. Logró separarme por un momento de él, que jadeaba de cansancio. Ambos hechiceros se lanzaron e intercambiaron sus armas tras un lanzamiento de lado a lado de sus herramientas malditas, lanzando cada uno un ataque. Yo esquivé la espada de Maki, pero recibí, por el rango de distancia, el impacto del arma de los chakos de 3 secciones de Megumi.
Fui disparado hacia atrás, pero al agarrar con mi mano el suelo pude recomponerme. Tras dar varios giros olímpicos, logré reincorporarme rápidamente al combate. En un abrir y cerrar de ojos me lancé frente a ellos. Esa vez elevé un poco la dificultad y aumenté mi fuerza y velocidad. Esta vez los hechiceros la tenían aún más difícil. Recibían los golpes, pero me contenía al momento de conectar los ataques en sus cuerpos. No tenía la intención de matarlos. Sin darse cuenta, Megumi se estaba debilitando, pensando que era por su consumo de energía maldita, que no la estaba suministrando de manera correcta. Me moví en dirección al hechicero para conectar un golpe en el pecho, pero Megumi sacó a Cabal desde el suelo. Se veía su garra emergiendo del líquido negro del piso, mientras su cuerpo se hacía más visible. Yo retrocedí, recibiendo un breve zarpazo que no surtió efecto en mí. ¡Qué ingenioso! Casi me tomas por sorpresa, le dije en voz alta. Maki se acercó, poniéndose al lado de Megumi. Intercambiaron armas. Y se lanzaron a atacar, pero fallando en el acto, reuniéndose de nuevo ambos hechiceros. Megumi le dijo a Maki que no volviera a intercambiar ese tipo de armas. Se le había hecho muy difícil controlarla y manejarla. Mientras hacía una pose de manos, Megumi gritó: «Elefante máximo». Un elefante emergió del líquido negro del piso. Era rosado, e inflaba su trompa, enrollándola y desenrollándola en mi dirección. Agua surgió de su trompa, arrasando con la vegetación cercana como si fuera una gran ola, como un desastre natural. Impactó y me arrastró. El agua de energía maldita empezaba a burbujear y a evaporarse mientras me levantaba, arrastrado y arrollado por la fuerza de la corriente. Aunque tenías otro truquito, ¿eh? Dije. Me percaté rápidamente, a lo lejos, de dos presencias de energía maldita que se movían a una velocidad relativamente veloz. Comprendí que dos hechiceros, posiblemente más fuertes, podrían generarme molestias. Si todos se unían, tendría bastantes problemas. Tendré que acabar esto ahora mismo, los dejaré noqueados. Me moví a alta velocidad, dándole un golpe a Megumi en la boca del estómago, siendo arrojado y rodando por el suelo, ya inconsciente. Maki fue la siguiente en recibir un golpe, que logró bloquear con su herramienta maldita, pero el impacto le dejó un dolor en las manos que hacía que le temblaran, sus manos se entumieron tras recibir el golpe potente de la maldición. Maki solo vio que la maldición ya estaba frente a ella. Pero Inumaki, a lo lejos y con sus últimas fuerzas, dijo: «No te muevas». Sin poder moverme, aunque fuera solo por un segundo, fue suficiente para que, desde el cielo, llegaran dos hechiceros cayendo con una fuerza que levantó el agua del pequeño río que corría hacia abajo. Yo retrocedí velozmente. Tras el impacto, se veían dos siluetas, una muy grande y una pequeña. Itadori y Todoro habían llegado para intervenir y luchar contra la amenaza. Ambos mostraban un rostro serio, mientras Todoro sostenía a Maki entre sus brazos. Itadori reconoció a la maldición con la que se había topado en el pasado, en específico cuando Nanami y él iban a exorcizar a Maito, pero fueron interrumpidos por la maldición de fuego azul. Itadori no soportaba la rabia de no haber vengado a su amigo Junpei, quien fue cruelmente asesinado por Maito, transformado en un humano modificado sin voluntad en sus últimas acciones. Mientras tanto, Panda había llegado. Entre sus hombros llevaba a Inumaki inconsciente. Recogía a Megumi del suelo, que ya se había desmayado, atrás por el golpe en el estómago, y se lo llevaba junto con Maki, que estaba herida. Itadori, mientras tenía la mirada baja, preguntó: ¿Qué eres? ¿Eres amigo de la maldición que tiene cocido el rostro a retazos? Mientras me miraba con un rostro lleno de rabia y dijo:
Yo te conozco, fuiste tú quien interrumpió mi venganza. ¿Eres su aliado? Yo le contesté. No totalmente. Con esa contestación fue suficiente para que Itadori se encendiera en una ira, a punto de lanzarse a atacar. Fue detenido por Todou, que la agarró del suéter, deteniendo su arrebato, mientras hablaba con Itadori diciéndole que tuviera claridad en su mente y le daba una cachetada. Todou le dijo: ¿Ya estás bien, Itadori? Itadori asintió y dijo: Sí, yo estoy bien, mejor amigo, mientras ambos hechiceros mostraban una sonrisa. Yo, mirando todo y escuchando brevemente la conversación, me preguntaba: ¿están bien esos sujetos de la cabeza? Recordé un antiguo meme que trataba sobre la esquizofrenia que le daba poderes, pero era un video antiguo. Solo sonreí y solté una pequeña y breve risa. Todou dijo que no intervendría hasta que lograra un Black Flash. Itadori se lanzó a atacar con violencia, pero con una claridad en sus movimientos. Tienen bastante fuerza y sus movimientos son bastante decentes, pensé. Yo solo esquivaba los ataques y los bloqueaba. Yo pensaba sobre la gran fuerza de este hechicero. Había desactivado mi pasiva justo en el momento en que ellos habían llegado. Quería saber de qué eran capaces. Reconocí a este joven hechicero que me estaba atacando. Era el protagonista de la obra Jujutsu Kaisen. Itadori, con velocidad y fuerza, no se detenía y ejecutaba golpes tras golpes para romper mi defensa. Itadori lanzó un golpe potenciado con energía maldita. Yo lo desvié con un simple movimiento, pero Itadori planeaba otra cosa. No podía conectar un golpe directo, así que tendría que crear una distracción. Después de que el puño fue desviado por mí, a propósito conectó el puñetazo al suelo, donde el pequeño río corría, y generó una nube o cortina de agua. Veía una pequeña silueta, como si un puño viniera por donde estaba la cortina de agua que había creado el hechicero. Con un movimiento rápido, intercepté el golpe con la palma de mi mano y sentí algo que no era humano. Era una piedra. Fue tarde, él creó una distracción tan perfecta que yo no me había percatado. Itadori, al momento de crear la distracción, tenía planeado atacar directamente, pero sabía que eso no funcionaría. Así que, con la mano que había conectado hacia el piso, agarró una piedra del río y la arrojó hacia adelante, causando una silueta de la cortina de agua que generó la distracción de la maldición. Rápidamente se posicionó a un costado y dijo con todas sus fuerzas: Black Flash. La chispa se arremolinaba en el puño de Itadori. Un golpe fue conectado a mi costado mientras era arrojado con violencia por el golpe del joven hechicero que conectó un puñetazo en la zona abdominal. Iba rodando por el suelo y chocando con un árbol, que se empezó a quemar con unas llamas azules. Yo sentía un dolor que se percibía como un hormigueo, una comezón, un ardor que no podía describir. Los rayos del Black Flash se arremolinaban en todo mi cuerpo. Los rayos recorrían cada rincón de mi cuerpo, generando un dolor irritante que se iba disipando lentamente. Yo activé mi pasiva mientras corría hacia adelante. Todou e Itadori se lanzaron a atacar, intercambiando golpes con la maldición. Mientras bloqueaba los ataques de ambos, sentía cómo me hacían retroceder a pasos pequeños. Todou lanzó una piedra a un lado mío, mientras se abalanzaba con una patada voladora. La recibí con una de mis manos, pero entonces se escuchó un aplauso. Lo que debía atrapar entre mis manos era el pie del hechicero musculoso. Sin embargo, lo que terminé sujetando era una simple piedra envuelta en energía maldita. La piedra que había dejado pasar a mi lado cayó al suelo, y detrás de mí ya se encontraba Todou, conectándome una potente patada que me hizo arrodillar. Itadori no desaprovechó la ocasión y golpeó mi rostro con una fuerte patada.
Ya estaba en el suelo. Una lluvia de puñetazos cayó sobre mí sin detenerse. Me cubrí con los brazos, bloqueando algunos ataques y, en un movimiento rápido, sujeté el brazo de Itadori y conecté una patada en su estómago, lanzándolo brevemente lejos. Eso me dio una oportunidad para levantarme y recomponerme, pero ambos hechiceros se abalanzaron nuevamente. Combinaron sus ataques en uno solo. Sus puñetazos se fusionaron en una descarga de fuerza descomunal. Solo pude cubrirme, cruzando los brazos en forma de X. El impacto me lanzó lejos, levantando una cortina de polvo bajo mis pies, mientras me arrastraba por el retroceso. Observé a ambos hechiceros frente a mí, listos para lanzarse una vez más. Torou fue el primero en abalanzarse, intercambiando y bloqueando ataques, mientras Itadori se escabullía a mi espalda. Sentía su energía maldita moverse a mi lado, y luego detrás de mí. Entonces comprendí. Planeaba atacar por la espalda. Con una patada lancé a Torou hacia atrás y bloqueé el ataque de Itadori, quien no se rindió y lanzó una ráfaga de golpes que fui deteniendo uno a uno. De pronto, Itadori golpeó el suelo con un golpe divergente, y se apartó rápidamente. Torou entendió su estrategia. Se lanzó velozmente a atacar justo cuando la energía residual del golpe divergente de Itadori se liberó. Esa pequeña fracción de energía maldita se hizo visible, sirviendo de ancla para el boogie boogie de Torou. Al notar que el hechicero se acercaba, giré velozmente para interceptarlo, pero ya no estaba frente a mí. Torou aplaudió, apareciendo a mis espaldas, justo donde el golpe divergente había impactado en el suelo. Aprovechó la oportunidad y me golpeó fuertemente por la espalda, lanzando luego una patada que elevó mi cuerpo unos centímetros en el aire. Con un último puñetazo, Torou conectó un golpe tan poderoso que me lanzó despedido a gran velocidad hacia la vegetación del bosque. Itadori lanzó un puñetazo hacia la dirección de Torou, pero este aplaudió velozmente e intercambió posición conmigo. Yo, al ser intercambiado, aparecí frente a Itadori, quien me recibió con un golpe directo al rostro. El puño de Itadori comenzó a despedir chispas negras y rojas mientras gritaba: Black Flash. Un nuevo Black Flash impactó en mi cuerpo, generando esa incomodidad y dolor irritante que siempre me causaba cada vez que me golpeaban un Black Flash. En la zona donde me impactó, una mancha roja apareció en mi rostro, justo en el punto donde el Black Flash había conectado. Las chispas de color negro y rojo recorrían mi cabeza hasta la planta de mis pies. El dolor se hizo evidente. Comencé a quejarme, me dolía, era como si me hubiera caído chile en uno de los ojos. La mancha roja empezó a disiparse, encogiéndose, haciéndose cada vez menos visible. Pero las chispas se hicieron más frecuentes, mientras el daño que me había causado el hechicero desaparecía lentamente. Levantándome del suelo volví a mirar a mis oponentes mientras desaparecía el último rastro de la mancha roja que se había formado en mi cabeza. Corte de autor: esta maldición no nació del odio ni del rencor humano ordinario, sino del temor ancestral hacia las expansiones de dominio, hacia aquellas técnicas tan poderosas que pueden deformar la realidad misma, y hacia los seres que poseen un exceso de energía maldita. Ese miedo colectivo, temido incluso por los propios hechiceros, tomó forma, y así nació la maldición del fuego azul. A diferencia de otras, su cuerpo no está hecho de carne o hueso, sino de energía maldita pura, una esencia en constante flujo que refleja su estabilidad o su degradación. El color de su fuego es el termómetro de su existencia, su equilibrio, su vulnerabilidad y su condena. Sin embargo, los Black Flash representan su mayor debilidad. Son un fenómeno que golpea la energía maldita en su punto más preciso, provocando una resonancia contraria a su naturaleza.
Aunque las heridas parezcan desaparecer, el daño permanece latente, acumulándose poco a poco, degradando la pureza del fuego azul. Este proceso se manifiesta en 3 etapas visibles. Azul. Equilibrio absoluto. El fuego brilla estable, representando control total y energía en armonía. En este estado, la maldición puede regenerarse con facilidad. Morado o púrpura. El color del desequilibrio. La energía azul comienza a mezclarse con los residuos de los Black Flash. Este tono indica que los impactos se están acumulando dentro de su cuerpo. La maldición se vuelve más vulnerable a ataques posteriores, y su regeneración mediante ritual inverso se vuelve más lenta. Cuanto más profundo sea el daño, más tiempo necesitará para volver a su color original. Rojo. Colapso total. El rojo no es un signo de poder, sino de deterioro extremo. Cuando el fuego se torna completamente rojo, la energía maldita se encuentra inestable, desgarrada. En ese punto, los rituales inversos no funcionan. Cualquier ataque físico o técnica puede herirlo fatalmente. La maldición queda a merced del enemigo, incapaz de restaurarse por sí misma. El fuego azul, por tanto, simboliza su equilibrio, el morado su corrupción progresiva, y el rojo su fragilidad máxima. Así, el ser que nació del miedo a las expansiones de dominio sufre ante el mismo principio que representa: el descontrol del poder absoluto y su costo. Fin de corte de autor. Aunque la mancha roja ya había desaparecido de mi cuerpo, los rayos aún recorrían cada centímetro de él. Miré fijamente a mis oponentes. Aunque me estaba conteniendo, tendría que ser más duro con ellos esta vez. Usaré el 50% de mi poder. Durante todo el tiempo había usado un 25%, pero antes de eso, cuando me enfrenté a esos 2 hechiceros, el primero llamado Megumi y la segunda llamada Maki, solo usé el 20% de mi poder. Mientras elevaba mi poder, mi temperatura aumentó. La vegetación se empezó a deshidratar y, después, a quemarse las cosas a mi alrededor. Lo único que quedaba era ceniza a mi alrededor, conteniendo el calor generado por mí. Miré fijamente a ambos hechiceros, que no dudaron en atacar mientras corrían. El hechicero musculoso aplaudía. Intercambiaba de posición con el otro hechicero, que era Itadori. Corrían firmemente, sin titubeos, sin dudas. Con una determinación que se les veía en el rostro. Una fuerza mental inquebrantable. Lanzándome velozmente, intercepté al primer hechicero. Intercambiamos ataques, contraataques y esquives. Logré encontrar una apertura en el estómago del musculoso. Conecté y lo lancé brevemente lejos mientras se recomponía. Su compañero atacó y aprovechó, golpeando e intercambiando ataques. Pero esta vez yo dominaba a Itadori. No tenía oportunidad. Con una patada voladora, le conecté un golpe al costado de su cuerpo, despidiéndolo hacia un lado. Mientras rodaba y se recomponía, daba volteretas para levantarse rápidamente. El hechicero musculoso avanzó. En el trayecto agarró 3 piedras, las cuales envolvió en energía maldita. Las lanzó en diferentes posiciones. Adelante, a mi izquierda, y a mi derecha. Tendría que anticipar su siguiente movimiento. Con un aplauso apareció a mi derecha. Con otro aplauso apareció enfrente mío. Lancé un golpe veloz frente a mí. Pero sabía que la última piedra estaba a mi izquierda. Supuse que intercambiaría posición, y tendría que cambiar mi trayectoria para mi siguiente ataque. Justo cuando había lanzado el puñetazo adelante mío, Toru volvió a aplaudir, esquivando el ataque de la maldición. Ahora él estaba a mi izquierda, listo para atacar con todo.
Pero antes de que reaccionara, ya le había conectado con una patada que lo lanzó un poco lejos por la fuerza del golpe. Cuando le di la patada, antes de eso, al momento de lanzar el puñetazo hacia adelante, me impulsé. Con un giro con ambos brazos, me impulsé lo suficiente para conectarle la patada. Itadori se había recompuesto y se había vuelto a unir a la pelea. Yo estaba en medio de ambos hechiceros. Ambos me miraban fijamente. A lo lejos se escuchó un crujido, un árbol que se estaba partiendo. Cuando cayó, se escuchó el estruendo de su caída. Ambos hechiceros se lanzaron con todo lo que tenían. Bloqueaba y esquivaba ágilmente los ataques de ambos cuerpo a cuerpo. Pero cuando utilizaba la técnica, su ritual, el hechicero musculoso se complicaba bastante. Tenía que anticipar en qué momento sería el intercambio, el cambio de posición con su compañero, y qué herramientas usarían para moverse. Durante los esquives y los contraataques, lograron diezmarme con una pequeña estrategia de cambiar y atacar. Los pocos golpes que me conectaron eran de Itadori. Golpes divergentes, que causaban un doble impacto. Uno con su energía maldita, y otro con su fuerza sobrehumana. Aunque no me causaban dolor, sí perturbaban mi energía maldita. Era visible que eran fuertes, lanzándome brevemente lejos o empujándome hacia atrás. Los golpes que realmente sentí fueron esos dos anteriores. Esos dos golpes, potenciados por una energía roja tan difícil de dominar. Flashback, mientras recordaba una conversación con Geto, cuando íbamos de regreso a la base el mismo día en el que yo había ido a entrenar mi dominio, recordé cómo me había tendido una trampa, y cómo me encontré con el trío de hechiceros que sucumbieron por mi expansión de dominio imperfecta, o más bien, según lo que me dijo Geto, esa no era una expansión de dominio, era más parecida a un dominio simple. Le había preguntado a Geto sobre esa técnica con las herramientas y con los puños de los hechiceros, que al impactar salían chispas rojas y me causaban un dolor irritante. Esos son Black Flash, me contestó Geto. Son técnicas muy difíciles de emplear o ejecutar, casi imposibles de usar en una pelea, ya que requieren un momento exacto para conectar un golpe. Solo se tiene la oportunidad de una millonésima de segundo para lograrlo, y por eso no hay nadie que domine o controle el momento exacto de un Black Flash. Dejando eso de lado, Geto me miraba con una sonrisa curiosa. Después habló. Me preguntó qué nombre le iba a dar a la técnica que había creado. Yo pensaba qué nombre le pondría, hasta que llegué a una conclusión. Se llamará. Fin de flashback, corte de autor. Dejaré el misterio el nombre de la técnica o el intento de expansión de dominio del protagonista del capítulo 10 para darle más relevancia más adelante. Fin de corte de autor. Ambos hechiceros pararon de luchar, se tuvieron y hablaron entre ellos. Itadori recordándole la vez que habían conectado un golpe limpio por parte de Todou cuando había usado su golpe divergente en el piso, que causó que cuando se activó el golpe divergente y apareció brevemente la energía maldita de Itadori, el Boogie Boogie de Todou lo había detectado y fue la oportunidad en la que había conectado un golpe efectivo. Todou asintió y dijo: tienes toda la razón, mejor amigo, no me acordaba, eres el mejor. Mientras tronaba sus nudillos, y volví a mirar a la maldición enfrente suyo. Al ver que se habían separado de mí y empezaban a platicar, me preguntaba qué estrategia estaban pensando. Hasta que vi que volvieron a mirarme. Esta vez, se les veía en sus rostros más confiados, con una idea en mente que iba a ser efectiva. Ambos hechiceros se abalanzaron velozmente luchando juntos sin dejar ninguna apertura, mientras cada vez sonreía más el gigantón el musculoso.
Todo mientras pegaba y lanzaba patadas y puñetazos a su alrededor. Empezó a salir flores estrellas, y salió a su lado Takada, una idol que apareció en su mente, y a su lado Itadori luchando a su lado como su mejor amigo. Itadori miraba seriamente a la maldición mientras no dejaba que yo conectara una patada o un puñetazo a Todou. Igualmente su compañero evitaba que le conectara un fuerte puñetazo o una patada a Itadori. Ambos se cubrían como si se conocieran de toda la vida, como si hubieran luchado en 1000 batallas, para que conocieran sus debilidades y contrarrestar esas debilidades con la mano del otro, levantándose del suelo con la mano de su amigo. Mientras que Todou empezaba a sacar lágrimas de felicidad mientras imaginaba un escenario con Itadori en la escuela, mientras luchaban con una pandilla gigantesca de matones, saliendo victoriosos en una montaña de sus enemigos, cada uno sentado en su propia montaña de cuerpos de sus oponentes. Mientras reían y comían paletas cuando iban caminando por la calle, Todou miraba a su amor platónico diciéndole a su mejor amigo que ella era la indicada, el amor de su vida. Itadori diciéndole que le hablara, que él se encargara de acercarse, mientras Itadori lo empujaba hacia adelante para que tuviera valor e invitarla a salir con él o platicar con ella. Mientras que Itadori sacaba un pulgar hacia arriba apoyando a su mejor amigo, Todou miraba la acción de su mejor amigo y sonrió Todou, e igual levantó su pulgar y avanzó hacia adelante para hablar con la chica de sus sueños. Obviamente fue rechazado por ella mientras iban caminando juntos, y le invitaba un helado Itadori para apaciguar su tristeza de Todou. Itadori le agarraba la espalda consolando a su mejor amigo mientras él le compraba un helado, y se veía después que estaban sentados en una banca blanca mientras veían el atardecer juntos. Saliendo de sus imaginaciones esquizofrénicas, Todou miró brevemente a su mejor amigo. Más motivado, luchó con más fuerza. En su rostro empezaban a salir lágrimas y mocos de la felicidad. Yo, viendo el rostro del hechicero musculoso con un moco, sentí un poco de asco, pero también algo de gracia. Tenía ganas de reírme, pero me contuve y seguí luchando, intercambiando golpes con ambos hechiceros que no paraban de lanzar ataques. En un momento del combate, Itadori pudo conectar un golpe divergente, el cual Todou aprovechó, y aplaudió instantáneamente. Apareció justo en el lugar en donde me había golpeado Itadori, que fue en el muslo, y con un golpe potente de su puño conectó 3 impactos seguidos, fuertes y precisos. Rápidamente me recompuse y lo empujé hacia atrás con un golpe, que él cubrió con sus brazos en forma de X. Rápidamente entendí su estrategia. Pero era demasiado tarde. Itadori ya había conectado 3 golpes divergentes por mi espalda. Todou no desaprovechó la oportunidad y se teletransportó en los 3 puntos correspondientes del golpe divergente de Itadori. El primero fue al costado, donde Todou conectó una patada. En el segundo golpe divergente de Itadori, en el muslo izquierdo, Todou conectó otra patada potente. Y en el último golpe divergente, fue en la espalda, cerca del cuello. Todou apareció atrás de mí y conectó una patada descendente tan poderosa, que hizo que yo fuera azotado contra el piso, rebotando por el impacto tan fuerte que había recibido. Con mis brazos me recompuse, agarré el suelo y me impulsé hacia un lado, dando volteretas hasta recomponerme. Me puse en una postura de defensa. No volvería a funcionar. Ya sabía cuál era su estrategia. Ambos hechiceros sonreían victoriosos y se lanzaron nuevamente, mientras agarraban varias piedras que fueron arrojadas hacia mí. Supuse, por un momento, que el hechicero musculoso iba a intercambiar posición con alguna de las piedras que habían arrojado. ¡Qué estúpido fui! Se escuchó un aplauso, y fui intercambiado por Todou, que estaba enfrente de Itadori. No me esperaba esa jugada.
Vi que Itadori estaba preparando un golpe con todas sus fuerzas, posiblemente su última oportunidad para conectar un golpe limpio, ya que su energía se estaba agotando, al igual que la de Todou. Itadori, mientras preparaba su golpe, lo lanzó. Desde su puño, en una millonésima de segundo, aparecieron chispas negras que tornaron su puño de color rojo con destellos negros y rojos. Golpeándome en el mentón, gritó: Black Flash. El impacto me lanzó por los cielos. Mientras caía tras recibir el golpe del Black Flash, Itadori, con un salto veloz, me interceptó en el aire. Lanzó una patada con toda su fuerza y gritó nuevamente: Black Flash. Mientras absorbía su energía maldita, ese golpe fue suficiente para que mis llamas azules empezaran a tornarse de un breve color moradizo por el Black Flash. Chocando contra el suelo e impactando fatalmente, caí tan rápido por la fuerza del Black Flash que el golpe creó un camino de destrucción, como si un meteorito hubiera caído, dejando un rastro por donde había pasado. Mientras me levantaba veía esta vez que ambos hechiceros se acercaban pero platicaban entre ellos mientras iban avanzando. Todou dijo estaba sospechando de algo. Mi energía maldita se empezó a consumir mucho más rápido ahora mismo, no tengo demasiada, posiblemente solo puedo hacer unos cuantos cambios antes de que se agote mi energía. E igual Itadori dijo yo no sé mucho de energía maldita pero creo que cuando estuvimos luchando con él me estuve debilitando más rápido, no creo soportar más tiempo luchando. Mientras ambos caminaban en el camino de destrucción tras el choque del cuerpo de la maldición que ya estando en el suelo arrodillado pero levantándose con dificultad con una lentitud que se veía como debilidad, yo sentía mi cuerpo pesado, el hormigueo y el dolor en donde me habían impactado ambos Black Flash me dolían como si me irritara o como un ardor, una comezón o como una quemadura que no se podía ignorar. Ambos Black Flash se iban desvaneciendo haciéndose cada vez más pequeños, siendo absorbido por el cuerpo de la maldición que se iba tornando levemente de un color morado nítido casi imperceptible. Una vez absorbidos las dos manchas rojas en donde anteriormente habían impactado los Black Flash, empezaron a salir rayos negros y rojos que recorrían todo el cuerpo de la maldición generándole una incomodidad. Otto dijo creo que absorbe energía o causa algo parecido. Llegando a un rango de 8 metros de distancia. Ambos hechiceros ya enfrente y victoriosos, se les veía en los rostros unas sonrisas. Yo recordaba las palabras de Geto. ¿Qué nombre le pones a esa técnica? Mientras me miraba con una mirada curiosa. Yo contestándole a Geto. Al unísono dije al mismo tiempo, mientras recordaba qué nombre le había puesto a mi técnica. Que se asemejaba más a un dominio simple pero mejorado. En el recuerdo y en el presente se oía el nombre que le había puesto. Mientras juntaba mis manos. Itadori y Todou vieron la acción de la maldición y se pusieron una posición de defensa para saber cuál era su siguiente movimiento. Pero sin esperárselo escucharon unas palabras provenientes de la maldición. El nombre de la técnica que había creado tras luchar con el hechicero de cabello amarillo y la hechicera de cabello blanco que le cubría el rostro parcialmente. Dije en voz alta. Jaula de palomas blancas. Extrañados por el nombre o la palabra, ambos hechiceros sintieron un pequeño escalofrío en sus espaldas. Pero en un segundo, un círculo los encerró en un corral que no los dejaría salir. Todou comprendió y pensó que era una expansión de dominio. Él hizo un dominio simple que lo cubría y lo protegía. Itadori confundido no se percató de la peligrosidad o de la amenaza de la técnica. Ambos cayeron al suelo, desmayados, su energía fue drenada. Yo recordé mientras me quedaba quieto. Como anteriormente cuando había usado por primera vez la técnica.
Me había consumido el 50% de mi energía, ahora solo me consumió un 40%, ahora solo lo había empleado por un corto tiempo. Una vez que se había desactivado la técnica, vi a ambos hechiceros que estaban en el suelo caídos, desmayados, incapacitados. Fácilmente, si fuera hostil, ya los hubiera matado. Si hubiera otra maldición con mi misma fuerza y poder, no se hubiera contenido. Bueno, está bien, lo hicieron bien. Me sirvieron para probar y poner a prueba mi técnica. Jaula de palomas, y aparte quería presumirla. La energía me había agotado, era mucha, siendo honesto ahora tendría que recuperarme. Veía mi mano que se había tornado de un color morado claro como un fuego moradizo, mientras que sentía en todo mi cuerpo un hormigueo insoportable. Vi que en mi mano ya empezaron a salir pequeñas chispas negras y rojas y comprendí que realmente el Black Flash, o como se llamará esa técnica, es capaz de dañarme de manera diferente a como me lo explicó Geto. Corte de autor. Se preguntarán cómo es que Todou cayó y sucumbió, incluso tras emplear un dominio simple. La explicación radica en que los dominios simples funcionan de manera similar a los dominios completos. Cuando dos se enfrentan, gana el más refinado. Esto se aplica también a los dominios simples. El dominio simple de Todou es inferior a lo que llamaremos jaula de palomas. Aunque esta técnica se asemeja o incluso supera a un dominio simple, no debe confundirse con un dominio incompleto. Su poder supera al de un dominio simple, pero requiere un mayor consumo de energía y activa una técnica aleatoria que queda fijada de manera permanente, sin posibilidad alguna de cambiarla. Cada vez que se emplea la jaula de palomas, la técnica seleccionada se activará de forma automática, cumpliendo su efecto sin excepción. En este contexto, las palomas blancas, símbolo tradicional de inocencia y calma, se transforman en instrumentos de amenaza silenciosa. Bajo la jaula de palomas, atrapan y dominan a su objetivo con la delicadeza de un vuelo que oculta precisión letal, recordando que la aparente paz puede esconder un poder devastador. En conclusión, la técnica es más chingona que un dominio simple común, pero es menos eficiente que un dominio simple, o sea que no es tan económica la jaula de palomas. Fin de corte de autor. Yo me alejé de los hechiceros para buscar a mi siguiente oponente. En otro lugar, Gojo estaba concentrado, descifrando cómo podría romper la barrera. Durante todo ese tiempo, un hechicero de bajo rango le informaba a Satoru Gojo sobre la situación interna del velo. Gojo pensó por un momento. ¿Cómo estarán los chicos? Gojo esperaba sinceramente que se encontraran bien. Mientras tanto, comenzó a formar sellos con sus manos, acompañándolos con cánticos. En cuestión de segundos, rompió la barrera de manera definitiva. En otro lado, en el lugar donde se cernían los cuerpos de ambos hechiceros inconscientes de Itadori y Todou, en un rincón oscuro y húmedo, el suelo estaba cubierto de sangre que fluía lentamente entre huesos de toro. Sukuna estaba sentado en la penumbra. Su presencia se imponía sin manifestarse por completo. La maldición que había peleado con Itadori le había causado una verdadera molestia. Al tocar su energía y expandir su técnica, le había arrebatado un 25% de su energía maldita actual. Eso bastaba para encender su ira. La cámara se desliza, lenta y paciente, y se acerca a Itadori. Su cuerpo yace inconsciente, inmóvil. El rostro de Sukuna se tensa, la sombra a su alrededor vibra, y su voz corta el silencio como un filo. ¡Qué insolencia, maldito! ¿Cómo te atreviste a tocar mi energía maldita? Cuando te vuelva a encontrar, te mataré. Te haré pedazos y no dejaré nada atrás de ti. Serás peor que escoria. Haré que sepas tu lugar en la jerarquía natural de las cosas.
La escena queda congelada en esa amenaza, la cámara sosteniendo el primer plano de Itadori mientras la voz de Sukuna se escuchaba en la penumbra. En otro lado, en la frontera de la barrera, el hechicero del perchero intentó interceptarlo, pero Gojo lo detuvo con una brutalidad precisa. Le destrozó los brazos y las piernas por igual, dejándolo completamente incapacitado. En un solo instante, Gojo detectó otra energía enemiga. Sin dudarlo, combinó sus dos rituales, rojo y azul, creando el temido púrpura, el cual lanzó directamente hacia la presencia más poderosa. Segundos antes, mientras caminaba, pude sentir que la barrera estaba a punto de romperse. Después de un breve momento, cedió, y se fragmentó en miles de pedazos, como si el aire mismo se hubiese quebrado en cristales. Entonces lo sentí. Una presión abrumadora, acompañada de un resplandor púrpura que se intensificaba cada vez más mientras se acercaba. Finalmente, pude ver la fuente de aquel brillo. Una técnica poderosa que avanzaba directo hacia mí. El destello púrpura atravesó el aire con un rugido que desgarró el cielo. El bosque tembló. Los árboles fueron arrancados de raíz, y el suelo se fracturó como si algo intentara escapar desde las profundidades. ¿Qué demonios es eso?, murmuré, sintiendo como la presión me aplastaba el pecho. La energía que se aproximaba no era solo destructiva, era absoluta. No tuve tiempo de pensar. Canalicé toda mi energía maldita en las piernas y me impulsé hacia un costado con todo lo que tenía. La técnica del púrpura pasó rozándome. Un instante bastó para que parte de mi brazo derecho desapareciera, evaporado por aquella fusión entre rojo y azul. El impacto me lanzó decenas de metros, dejando tras de mí un rastro de fuego azul que se extinguía lentamente. Caí entre tierra y cenizas. Mi cuerpo chispeaba, deformándose mientras intentaba regenerarse. Pero algo no estaba bien. Las chispas negras, residuales del Black Flash que había ejecutado Itadori antes, aún recorrían mi cuerpo, mezclándose con mi energía y desestabilizándola. Cada una ardía como una herida viva, impidiendo que mi regeneración se completara. Maldita sea, puto Black Flash, susurré, observando cómo el fuego azul se había tornado de otro color y las chispas negras se entrelazaban por encima de mi cuerpo. Se sentía la sensación de parálisis en cada extremidad o en todo mi cuerpo. También sentía un ardor, una comezón en la parte en donde debería estar la piel, pero reemplazada por un fuego azul que se había tornado y un color moradizo. A lo lejos, la figura de Satoru Gojo permanecía inmóvil. Sereno. Su energía aún distorsionaba el espacio. No había ira en su mirada, solo un interés distante, como si ya supiera que mi existencia no representaba una amenaza real para él. Sabía que quedarme un segundo más sería una sentencia. Con el poco control que me quedaba, comprimí mi energía y me hundí en el suelo. Atravesé la tierra, disipando cada rastro de mi presencia. Al hacerlo, me volví invisible incluso para los sentidos más agudos. Ni humanos, ni maldiciones, ni sensores podían detectarme. Era como si hubiera desaparecido del mapa de la existencia. Me alejé del lugar, deslizándome entre túneles ocultos mientras el eco del púrpura aún resonaba en mis oídos. Tras un largo recorrido, emergí en una vieja estructura subterránea, iluminada solo por luces parpadeantes. Allí, caminando con calma, estaban Nanami y Maito. Al verme, ambos se detuvieron. Maito sonrió con esa expresión suya, entre burla y curiosidad. «Vaya, mira quién sobrevivió», dijo, divertido. «Si así le llamas a perder un brazo». «Entonces sí, sobreviví», respondí con voz áspera, sujetando el brazo medio regenerado, aún cubierto de chispas negras que chisporroteaban como brasas malditas. Anami no dijo nada.
Solo me observó en silencio, como si entendiera lo que implicaba haber sobrevivido a la técnica más poderosa del hechicero más fuerte. Yo solté una risa leve por recordar la escena del hechicero musculoso que estaba llorando y sacando lágrimas. El fuego azul se estaba estabilizando poco a poco en mi cuerpo, eliminando los residuos de los Black Flash recibidos. Mientras los residuos del Black Flash seguían recorriendo cada rincón de mi cuerpo como un recordatorio. Dije que no volvería a recibir otro Black Flash en la vida si es que puedo evitarlo. Mientras mi cuerpo se recuperaba regenerando la parte desprendida de mi cuerpo o destruida por la técnica del vacío púrpura de Goyo, también se disipaba poco a poco el color moradizo y estaba tornándose mi fuego a un estado normal de color azul tenue no tan brillante. Una vez que llegamos a la base, ya había recuperado mi brazo. La nueva base era aún más grande y estaba oculta en un lugar secreto. En la entrada nos recibieron Geto y Uraume. Geto nos saludó con una sonrisa, dándonos la bienvenida. Geto se quedó mirándome un momento y luego sonrió. «Te queda bien ese look». Lo miré con enojo y le respondí. «¿Me tendiste otra trampa?». Pensé para mí mismo que, al menos, los hechiceros no eran tan fuertes, a excepción de los dos que me complicaron la vida, por la complejidad del ritual del hechicero musculoso. Me preguntaba si debía haberle preguntado el nombre de su técnica ritual. Suspirando, avancé caminando y entré a la base y le pregunté a Geto. ¿Dónde está Ren? Anda por ahí explorando la base, respondió Geto. No sé exactamente dónde, pero seguramente en alguno de los pasadizos o en las habitaciones. Avancé, buscando la energía de Ren, pero algo sorprendente. No la sentía. Entrecerré los ojos, sospechando que algo le había pasado a Ren, pero, frente a mí apareció una puerta. Al abrirla, percibí su energía a lo lejos. Caminando y subiendo unas escaleras, me encontré con Ren que bajaba feliz por las escaleras, corriendo y jugando. Me vio Ren, y me saludó y se lanzó a abrazarme. Recibí su abrazo y se lo devolví. Le pregunté. ¿Qué estás haciendo, Ren? Me gusta este lugar, me explicó Ren. Aunque es sombrío, hay muchos rincones para explorar y esconderse. Ren me contó que Geto le había dado una habitación para los dos, con juguetes, y que también Ren se había preocupado porque no había llegado durante bastante tiempo. Pero además, dijo Ren, hay una zona para entrenar, un espacio amplio para practicar y mejorar. Me hizo señas para que lo siguiera y me mostró el lugar. Al llegar al campo de entrenamiento, un espacio bastante amplio, lo vi entusiasmado. Quiero entrenar, me dijo Ren, con una sonrisa confiada. Mientras yo caminaba a su costado, le dije. ¿Qué esperas? Vamos a entrenar. Ren sonrió y corrió hacia donde yo estaba, posicionándose en una postura de defensa. Le dije hoy vamos a subir el nivel de dificultad. ¿Estás listo? Ren contestó estoy listo. Gracias por quedarse hasta el final. Tuve muchos problemas para terminar este capítulo. Varias veces se me borraron los avances del capítulo 13 mientras lo editaba. Aún así, su apoyo me hizo darme cuenta de que rendirme no era una opción. Poder entregarles este capítulo me hace realmente feliz y espero que lo reciban de la mejor manera. Además, este es el primer video de 1 hora que edito, y esta experiencia me ayudará a mejorar mucho más. Para los siguientes capítulos, planeo hacerlos de mínimo 15 minutos debido al tiempo que se perdió trabajando en el capítulo 13. A la hora en que me estén viendo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que tengan un excelente día. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.